En este bloque vamos a charlar con Óscar Agos Carreño. Él es diputado nacional de la provincia de Córdoba dentro de Juntos por el Cambio. Vamos a analizar las propuestas de Patricia Bullrich y lo que ha venido trabajando. Además vamos a hablar sobre el panorama nacional de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Gaby, un placer estar acá contigo. Igualmente, Óscar. Bueno, ¿cómo estás viendo, Óscar, la realidad política de Argentina, esta disputa entre Milei y Patricia, entre Massa y Bullrich? Bueno, creo que todos vamos a coincidir que la palabra que más define lo que está pasando es incertidumbre. Creo que hay mucha incertidumbre, no solo en la política, digo, en la economía, en la sociedad. Es un momento de incertidumbre, de vértigo, de que nadie sabe qué va a pasar o qué es lo que sigue, y creo que eso lo viene aprovechando bien Milei, o lo aprovechó bien Milei, y bueno, estamos nosotros corriendo de atrás si se quiere, pero con mucha fuerza para intentar hacer ver a la gente de que el voto más útil, más racional, más inteligente para realmente acabar con el kirchnerismo es el de Juntos por el Cambio. Hablando del voto inteligente para acabar con el kirchnerismo, ¿qué pensás que va a pasar con los votos de Juan Schiaretti en Córdoba, que fue su bastión electoral para pasar las PASO, lógicamente, y con su lista de diputados ahora en octubre, que la gente ya vio cómo fue en la especie de encuesta que resultó ser la primaria? Bueno, yo creo que primero, se va a desinflar un poco Schiaretti. Creo que los cordobeses tienen una relación de mucha simbiosis con el gobernador, pero bueno, entienden de que el bronce ya se lo dieron en las elecciones pasadas, en las PASO, y hoy van a buscar un voto más estratégico, no tanto un voto útil, sino un voto estratégico, que es un voto estratégico el que les permite lograr lo que quieren lograr. Por eso creo que parte de lo, digamos, y encima es raro el cordobés votando, o es muy particular, y yo creo que se va a distribuir entre los 3/3 más competitivos, y bueno, nosotros haremos fuerza para recuperar aquello que en Córdoba tantas veces hemos logrado, que es una muy buena elección y salir primeros. Contanos, Óscar, ¿qué has estado trabajando en este corto periodo que llevas como diputado nacional, que te hemos leído en varios medios nacionales? Bueno, particularmente en este momento lo que estamos siguiendo con más ahínco, después de varios proyectos que hemos trabajado, es hacer un fuerte planteo de remoción de los directores del Banco Central. Digamos, yo parto de que el Congreso de la Nación se mandó una macana, como lo hizo con la ley de alquileres, que eso todo el mundo lo entiende, esto es quizás más técnico, pero hace bastante tiempo el Congreso Nacional le delegó al Poder Ejecutivo lo que es nombrar al directorio del Banco Central y removerlos. El problema de eso, más allá de que para el ingreso se necesita un acuerdo del Senado, lo cierto es que lo termina nombrando y removiendo el Ejecutivo. Yo entiendo que la Constitución no permitía eso, le daba al Congreso las potestades que tienen que ver sobre tener un banco federal, así lo llama la Constitución, y por otro lado la creación de una moneda y pelear porque el valor de la moneda sea lo mejor posible. Cosa que no se está cumpliendo. Cosa que no se está cumpliendo, por eso cuando yo quiero hacer un pedido de remoción o interpelarlo al presidente del Banco Central, no puedo hacerlo como diputado. ¿Por qué? Porque el Congreso le delegó la remoción y la interpelación al Ejecutivo. Entonces, antes de la interpelación que le quiero hacer para poderlo remover, lo que plantea es un proyecto de ley modificando esta situación y que vuelva a ser el Congreso aquel que no quede impávido cuando se destruye el valor de la moneda. Insisto, porque la Constitución quiere que sea el Congreso y es mucho mejor que el Congreso, con los pesos y contrapesos de los legisladores, de las distintas fuerzas, puedan hacer un verdadero control del valor de la moneda. ¿Alguien te acompaña en esto? Sí, me acompañó La Espina, que es una de las principales espadas de los temas económicos, y 6 diputados más han decidido acompañarme, y la verdad que está muy bueno, digamos, porque también nos permite retomar la iniciativa. Venimos discutiendo si dolarización sí o dolarización no, nadie se pone a ver cuántos dólares hay para dolarizar, hay mucha gente que cree que si viene ganándose... Se hablan de 25.000 millones de dólares negativos, en rojo. Sí, esas son las estimaciones que hay, y encima estamos con un plan platita 2.0 de este gobierno kirchnerista que con tal de ganar las elecciones todos los días nos marean con nuevas medidas que todas generan más déficit fiscal, por lo tanto todas generan inflación y estamos al borde de una hiperinflación. Por eso es muy importante que seamos serios en este camino, que busquemos los políticos enamorar a la sociedad con propuestas o con discursos, pero siendo serios de que sean cosas que se puedan realizar y además que no nos lleven al precipicio. Óscar, hablando de hiperinflación, no sé si pudiste ver lo que pasó con Silvino Batakis.
Así es, hemos presentado un pedido de informe con Graciela Ocaña sobre ese tema. Bueno, digamos, creo que la sociedad y a todos nos genera asco, porque no hay otra palabra, o una enorme preocupación, porque el Banco Nación, que debería ser el banco que esté más cerca de la gente, hoy debería estar prestando plata a aquel que quiera agrandar un emprendimiento, a aquel que la sequía lo afectó, y vemos que la guita se la gastan en numerólogas o en un sueldo de 9 millones de pesos para una gerenta general, que además gente que la conoce me dice que no está preparada para semejante cargo, para ser gerenta general de la banca pública argentina. Por lo tanto, hemos pedido un fuerte pedido de informes para que nos dé bastante información. Por otro lado, la diputada Karina Banfi ha hecho, por otro lado, un pedido de información también al Ministerio de Economía a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, porque necesitamos saber qué es lo que han hecho, ese desfalco, que es una joda que no se puede permitir en Argentina. ¿Vos me podés explicar, Oscar, para qué necesita una numeróloga el Banco Nación? No creo que quien la contrató pueda explicarlo. No creo, digo, no la conozco, no entiendo bien qué hacen los numerólogos, la verdad, pero tengo claro que para ningún banco privado se le ocurriría gastar plata en un numerólogo. ¿Habrá sido para una publicidad? Para que... No, entiendo que no, porque por lo que pudimos averiguar... 1.800.000 costó, Costó, pero no es solo que costó en un solo pago, sino que cuesta un contrato mensual, o sea, el monto termina siendo 1.800.000, pero quiere decir que está prestando algún servicio. Entonces, bueno, un poco lo que quisimos averiguar desde el Congreso Nacional. De todas formas, creo que la sociedad estas cosas le genera, y el fenómeno Milei se explica muchas veces por estas situaciones que la política deja trascender. Pero bueno, en Juntos por el Cambio no solo no tenemos ese tipo de escándalos, sino que además somos los únicos realmente que tienen los equipos, el volumen y las propuestas para poder realmente eliminar al kirchnerismo de la política argentina. Ha arrancado a trabajar bastante la Cámara de Diputados. ¿Qué se viene en la agenda que le puede interesar al cordobés que vos le puedas contar? Bueno, a mí me tocó incorporarme en la Cámara en una ley que entendía todo el mundo, porque nadie sabe bien qué hace la Cámara de Diputados. Y la ley de alquileres era corregir algo que la gente estaba sufriendo, y creo que eso fue muy desafiante en mi ingreso. El problema es que el resto de las leyes ya no es una agenda que ponga la oposición como fue esa, sino ya es la agenda de Massa. Y Massa, que es un poco ministro, un poco presidente de esa Cámara, porque medio que la sigue manejando, y un poco ministro, bueno, está mareando a todos con muchas medidas que son muy vendibles y que son delicadas, porque todas generan mayor déficit. La que hemos visto, la última sesión que tuvimos fue el tema de ganancias, que por supuesto es hermoso que nadie pague ganancias. El problema es que no se ideó un mecanismo para generar, por otro lado, los ingresos, y se desfinancian terriblemente los municipios y las provincias. Lo que se viene, están hablando la semana que viene... ¿Será por eso que el bloque del gobernador Schiaretti, excepto la hija de la Sota, votaron en contra? Sí, por supuesto, ellos claramente se han mantenido de esa forma, nosotros nos hemos mantenido de la misma forma, porque entendemos que está bien que discutamos y quitemos las ganancias de la cuarta categoría. El problema es que no podemos hacerlo irresponsablemente, es decir, realmente tenemos que sentarnos a debatir y rever el resto de la plataforma de impuestos y de ingresos que tiene el Estado Nacional para generar un equivalente. Hoy están viendo en el Senado, porque cuando fueron al Senado los gobernadores le dijeron, no, pará, vamos por acá, y están viendo si el impuesto al cheque, si otros lados permiten compensar ese número, aunque sea en lo que llegan las provincias. Bueno, genera una discusión que espero que sea más saludable que lo que fue en diputados. Pero me preocupa, por ejemplo, lo que se viene la semana que viene. Hablan de, hoy estuvieron trabajando la Comisión de Derecho del Trabajo, lo que es reducir la jornada laboral de los empleados, diciendo que en el mundo se está discutiendo esto. El problema es que el mundo no tiene la inflación que tiene la Argentina, ni el grado de pobreza que tiene la Argentina. Entonces veo que la agenda está buena, porque son temas marketineros. ¿A quién no le gusta a quién no le gustaría laburar un día menos por semana? Creo que todos nos vamos a poner de acuerdo que estaría bueno. El problema es que la Argentina no está en un momento donde lo que estaría bueno es lo que podemos hacer. Hoy la Argentina necesita producir más, y por supuesto que hay que discutir como en el mundo se discute la jornada laboral. El problema que tenemos es que si lo hacemos irresponsablemente, generar más déficit, porque ¿quién va a pagar eso que no se va a generar un día a la semana con la fuerza laboral que tiene Argentina? ¿No existe la posibilidad de que, por ejemplo, el empleado mantenga el nivel de productividad en menor cantidad de horas? Bueno, no son los proyectos que se están discutiendo. Los proyectos que se están discutiendo son demagogia pura. Es simplemente reducir. Saquemos una ley donde digamos que a partir de ahora... Chile, por ejemplo, a cada año va a reducir 1 hora la jornada laboral hasta llegar a las 40 en 2025 o en 2026. Claro, pero ellos tienen un plan piloto muy bien calibrado, y que lo han discutido
con mucha racionalidad y lo van corrigiendo, digamos, sobre la marcha. Acá es de un día para el otro borrar de un plumazo que ya no se trabaje en tantas horas, sino que se trabaje en muchos menos. Y eso es obligar en realidad a los empleadores a pagar horas extras si quieren producir lo mismo, o rever producir más. El problema es que para eso hay que hacer un plan serio, no en el texto de la ley. Esto pareció la ley de alquileres. Queremos poner en un texto de una ley que el deseo sería que esto pase. Está bien, pero el mercado acomoda las cosas de otra forma. ¿Qué pensás, Oscar? Porque la línea de la pobreza de Córdoba del mes de agosto, todavía no tenemos los datos de septiembre, estuvo en los 301.000 pesos. Y los salarios son enormemente menores que 301.000 pesos. ¿Qué se puede hacer y cuánto tiempo se llevaría para poder darle algo de dignidad al asalariado? Bueno, primero lo que es preocupante de Córdoba, que es una provincia que se reputa productiva y de las más pujantes del país, que tengan dos indicadores tan alarmantes como son la terrible inseguridad que vive todos los días, hoy el campo y la ciudad es terriblemente alarmante, y lo que es la deuda social o la deuda de la pobreza. Digamos, son dos temas que el peronismo en 24 años no pudo resolver. Y se puede decir que es todo culpa de la descomposición que genera la nación, pero la realidad es que tenemos peores números que el conurbano bonaerense, que Formosa, entonces quiere decir pero no que hay un será desmanejo. A ver, permitime dudar de los datos de Formosa, Oscar. ¿No será que hay algo que está trampeado allí en esos números? Porque ¿cómo puede ser que Formosa tenga una tasa menor de desempleo que la provincia de Córdoba o una tasa menor de pobreza? Pero no veamos ni los datos de Córdoba ni los datos de Formosa, veamos los datos del INDEC, qué dice de Formosa, de Córdoba o del conurbano bonaerense. Vemos que los números son esos, pero creo que también la sensación que hay, el conurbano ya llegó a Córdoba. Hoy Córdoba está conurbanizada. Hoy estamos viendo que uno va a Las Varillas, La Bulalle, Marcos Juárez, no consigue fuerza laboral para el campo, para la industria, para donde fabrican tractores, piezas, no se consigue gente que quiere trabajar, y porque están a los costados de las grandes ciudades buscando planes. Y eso tiene que ver con un manejo político de la estructuración de Gran Córdoba, por eso Gran Córdoba, Gran Río Cuarto, la zona de San Francisco, Villa María, se ha conurbanizado y lo estamos viendo en la cantidad de escandalosos situaciones de inseguridad que estamos viendo. Estos son propios de delitos que estamos acostumbrados a ver en los programas porteños, bonaerenses, en La Matanza. Estamos viendo las cosas que están pasando, violencia sindical con un muerto que nadie está poniendo sobre la mesa una y otra vez de que se den las explicaciones por los contratos que tenían con el gobierno municipal. Y a eso podemos sumar que todos los días hay crónicas de terribles situaciones donde terminan habiendo muertos, donde terminan habiendo situaciones muy complejas. Lo de Lucy ni hablar. Seguro. Un escándalo judicial que se suma a la inseguridad. Oscar, te agradecemos por haber formado parte de nuestro espacio y te dejamos las puertas abiertas para charlar más adelante de nuevo. Muchas gracias, Gaby.